Listo. Eh, ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto verles para este segundo día de nuestro módulo del Tribunal Electoral y el uso de medios digitales en la justicia electoral. Vamos a retomar justo donde nos quedamos el día de ayer. Permítanme empezar a compartir mi pantalla, la presentación. Listo. El día de ayer teníamos una conversación, una reflexión en torno al uso de la tecnología en la democracia. Tocamos varios aspectos, ¿no? El uso de la tecnología en general en las sociedades humanas, una reflexión importante, ¿no? De tener, pues, cuidado, ciertas alertas con la tecnología, no pensar que la tecnología en sí misma es buena, ver que tiene partes positivas, partes negativas y en ese sentido no tener alertas sobre su uso en la democracia, en la justicia. Pero sí hablábamos, ¿no? De cómo la justicia digital puede ayudarnos a mejorar el acceso de la ciudadanía a la justicia, ¿no? Y también hablábamos de algunos casos específicos, ¿no? De algunos países les platicaba cómo se ha buscado de cierta manera en los últimos años innovar para mejorar la tecnología democrática, por decirlo de alguna manera. Y empezamos ayer a hablar también del contexto en el que surge el juicio en línea, ¿verdad? Vimos los antecedentes, vimos que sobre todo, déjenme acercar el teclado, vimos que sobre todo fue una exigencia, un exhorto de la comunidad de litigantes, de la Cámara de Diputaciones, de una diputada específicamente, y que en el contexto de la pandemia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Acuerdo 5/2020, en un primer momento regula el juicio electoral en línea para los recursos de reconsideración y el de revisión del procedimiento especial sancionador. Y después, en el Acuerdo 7/2020, se implementa para todos los medios de impugnación en la materia electoral. Es importante decir que, como ustedes saben, hoy a las casi 12 en punto se publicó ya la reforma electoral, el llamado Plan B, y parte de las modificaciones lo que implica es que se publicó una nueva ley de medios de impugnación, una nueva ley procesal, y esta ley procesal sí contempla el Plan B, sí contempla el juicio electoral en línea. Podemos decir que es uno de los aspectos positivos del Plan B, que sí se está ya regulando el juicio en línea para que sea una realidad más concreta, ¿no? También sabemos que pues, va a venir una batalla jurídica, se van a presentar diferentes acciones de inconstitucionalidad, amparos. Hoy se presentó un juicio electoral por parte del secretario jurídico del Instituto Nacional Electoral ante la Sala Superior de este Tribunal Electoral. Vamos a esperar que resuelven las máximas autoridades jurisdiccionales en la materia, pero pues el juicio electoral en línea no creo que tenga problemas de constitucionalidad y creo que abona justamente porque es mejor, ¿no? Que esté regulado siempre desde el legislador a que no lo esté, porque vamos a ver que uno de los problemas que se han presentado desde la pandemia, desde que las autoridades empezaron a buscar maneras para acercar la justicia a la ciudadanía, pues mucho se decía, ¿cómo se va a implementar un juicio en línea si no está regulado en ninguna ley, si el legislador no lo contempló? Entonces, es positivo en ese sentido que se contemple ya en nuestra ley de medios, ¿no? A mí en lo particular, pues no me gusta mucho la manera en que se reclasificaron los medios de impugnación en este Plan B, porque desaparece el JS, se está como englobando en el juicio electoral y bueno, pues a mí me parece que en términos estadísticos, pues sí vale la pena tener separados, ¿no? Los juicios que justamente tienen como finalidad tutelar, proteger
los derechos político-electorales de las personas y los derechos humanos que están directamente vinculados con estos derechos. Pero en fin, no es que desaparezca el JDC, no podría desaparecer el JDC. Esto sí me parecería completamente inconstitucional. Es incluso, ¿no?, criterio de esta sala superior del Tribunal Electoral que en aquellas entidades federativas que no se contemple como tal un JDC, pues se debe de recibir y se debe de admitir y dar trámite a cualquier denuncia que tenga por objeto la tutela de los derechos político-electorales. Entonces, no es que no vaya a existir un mecanismo constitucional para tutelar los derechos político-electorales, sino que ahora pues va a ser a través del juicio electoral. En fin, esperemos a que se pronuncien las autoridades jurisdiccionales al respecto. Pero bueno, veamos, ¿cuáles son las ventajas del juicio electoral en línea? Pues vean ustedes, se amplía el acceso a la justicia al eliminar las barreras de la distancia, pues las demandas y promociones se presentan en el sistema de juicio en línea dentro de la página de internet del Tribunal Electoral. Es un sistema blindado porque es indispensable contar con firma electrónica proporcionada o reconocida por el tribunal para acceder al sistema. Ahorita hablamos de la FIREL. Existe confianza en el sistema. En caso de falla, soporte técnico analiza el problema y el pleno resuelve lo que en derecho proceda. La sustanciación es más práctica, como les decía, pues los secretarios de estudio y cuenta, los secretarios auxiliares pueden acceder, ¿no?, al archivo en línea. Es más sencillo que estar accediendo a una documentación física que no todos comparten, no hay que estar sacando fotocopias, etcétera. Mediante el uso del sistema electrónico a través del juicio en línea se reduce el tiempo de resolución también y pueden hacerse estas consultas remotas. No solamente las partes, no solamente los operadores jurídicos, sino las partes también, los terceros interesados, ¿cierto? O los mismos denunciantes pueden realizar la consulta del expediente electrónico a distancia en cualquier momento y las sentencias son más ágiles ya que además de poder ser por escrito también podrán ser digitalizadas o electrónicas. Bueno, pero ¿cómo funciona este juicio en línea? Vamos a ver. Miren, esta es la interfaz del juicio en línea. Vamos a entrar para que ustedes lo vean cómo está en la realidad. Vean que uno puede acceder directamente desde la página del Tribunal Electoral te.gov.mx, juicio en línea. Y bueno, aquí evidentemente uno se puede registrar. Hay que aquí indicar, ¿no?, los nombres, los datos personales y lo importantísimo es contar con FIREL. ¿Cómo se tramita esta FIREL? Bueno, aquí en el Tribunal Electoral, en Sala Superior, hay módulos para que cualquier persona que quiera tramitar la FIREL puede agendar una cita y venir, pero también se pueden hacer citas ante el Poder Judicial de la Federación. Vean, vamos a ver, me gustaría que viéramos estos tutoriales. Miren, aquí en la página del juicio en línea están estos tutoriales. Vamos a ver a continuación.
Doctora, el video no se escucha. Perdónenme. ¿No se escucha? Pues yo desde que inició no lo escuché. No sé si sea la única. Un momento. No, no se escuchó para nada, maestra. ¿Es de verdad? Yo pensé que sí lo estaban escuchando. Y yo aquí ya llevamos una hora. Pero un tantito. Vamos a ver qué podemos hacer para que sí lo escuchen. Ah, aquí está. Vamos a ver si aquí lo ven. Díganme por favor si se escucha. que contiene sus lineamientos. Ya, ahora sí. Gracias. Ah, qué En bien. el Tribunal Muchas Electoral gracias por del Poder avisarme. Judicial de la Federación, te proporcionamos una forma sencilla, rápida y efectiva para hacer valer tus derechos. Para ello, ponemos a tu disposición el juicio en línea. Es una opción para quienes deseen presentar recursos de reconsideración o recursos de revisión del procedimiento especial sancionador de manera electrónica, a través de nuestra página de internet. Ahora podrás interponer estos recursos o presentar alguna promoción desde cualquier lugar con conexión a Internet, a cualquier hora. También podrás oponerte a las demandas que se presenten en contra de resoluciones que te favorecen, si tienes la calidad de tercero interesado. Igualmente, podrás consultar en cualquier momento el expediente electrónico de tu impugnación sin que puedas alterar su contenido. Para utilizar esta herramienta es necesario que cuentes con la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o firma electrónica avanzada, la FIREL. Este requisito es muy importante, porque equivale a tu firma autógrafa. Recuerda que conforme a la ley, un medio de impugnación siempre debe estar firmado por su autor, de manera que esta firma electrónica nos da certeza de que es tu intención presentar el recurso, así como considerar auténticos los documentos que anexas al mismo. En caso de que no cuentes con esta firma electrónica, da clic en Solicita tu FIREL, que puedes ver del lado izquierdo de la pantalla. Ahí podrás consultar los requisitos y el procedimiento para que puedas tramitarla. También te invitamos a consultar los términos y condiciones de uso. Ahí podrás conocer los requisitos técnicos para el correcto funcionamiento de la página y nuestro aviso de privacidad. Obtén tu cuenta institucional para recibir las notificaciones electrónicas. Así, podremos enviarte de manera segura los acuerdos y actuaciones que estén relacionados con tu expediente y podrás enterarte de su contenido. Para obtener tu cuenta institucional, da clic en Regístrate y completa el formulario. Si tienes alguna duda sobre el funcionamiento del juicio en línea, consulta el manual de usuario en nuestro portal de internet. También podrás encontrar el acuerdo general de la Sala Superior que contiene sus lineamientos. El juicio en línea en materia electoral forma parte de una política judicial que busca acercar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la ciudadanía y apoyar la impartición de justicia en las herramientas y los avances tecnológicos que permitan un mayor aprovechamiento de los recursos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, este es el primer tutorial. Vamos a ver segundo. Denme un momento. Sí lo escucharon, ¿verdad? Sin problema. Sí, maestra. Sí, Súper. maestra. Denme un momento. Ahora. Vamos a ver un segundo tutorial.
Listo. Como ven, bueno, quisiera preguntarles, alguna de ustedes ha utilizado el juicio en línea? ¿Ha interactuado con esta interfaz? No, doctora. ¿No? En todas las clases pregunto para que nos cuenten su experiencia en caso de que hayan presentado algún juicio así y no ha sido el caso. Para saber, ¿no? ¿Cuál es su percepción? ¿Cómo han sentido la interfaz? ¿Si es fácil de usarla o no? No sé si, por ejemplo, ustedes han utilizado pues, la interfaz, ¿no? del SAT para pagar impuestos, para hacer diferentes trámites tributarios. Y a veces está como complicado y bueno, hay que hacer, no siempre es como de lo más intuitivo la interfaz, ¿no? Pero me parece que la interfaz justamente del juicio en línea del tribunal, me parece que es muy accesible, como ustedes pudieron advertir en el video, incluso, ¿no? Te va separando por rubros, ¿no? Pues tus datos, cuáles son los agravios, los hechos y los preceptos jurídicos que se estiman violados. Me parece que esto incluso, ¿no? posibilita que personas que queremos presentar un JDC, por ejemplo, por nuestro propio derecho, podamos hacerlo sin la intervención de un abogado o abogada. Y que eso es fundamental, ¿no? Porque no todas las personas van a tener, ¿no? los recursos económicos para pagar en todos los casos honorarios. Entonces esto es una herramienta que me parece que coadyuva a acceder a la justicia, ¿no? Permitir el acceso a la justicia. Déjenme les platico que en alguna ocasión estudié, por ejemplo, las impugnaciones que se presentaban por mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero. 2006 fue el primer año en que pudieron participar, votar por presidente de la República. Y hice un ejercicio de comparación de las impugnaciones que se presentaron en 2006 y 2012, porque imagínense cómo pueden presentar impugnaciones desde el extranjero y había una interfaz en línea que permitía justamente mandar desde el extranjero un JDC. Y fíjense que justamente la posibilidad de presentar en 2002 a JDC en línea posibilitó que una gran cantidad de personas que en un primer momento se les había negado el derecho por algún requisito formal, gracias a la presentación de este JDC, pues pudieron votar. Se flexibilizaron muchísimo los criterios, considerando, ¿no? que eran personas en el extranjero. Entonces, la tecnología sí nos puede ayudar en la materia electoral para acercarnos a la justicia electoral, ¿no? Imagínense, pues personas de una comunidad rural, ¿no? Que no están en las principales ciudades, pueden buscar, ¿no? alguna conectividad y poder presentarlo. Más fácil que trasladarse a las principales ciudades del país para presentar directamente ante las autoridades responsables estos medios de impugnación. Y bueno, pero vean ustedes que a pesar, ¿no? de que sí hubo como fuerte presión social para implementar el juicio en línea, ¿cuáles han sido los resultados? Pues miren que no ha sido tan usado realmente. Miren que durante el proceso electoral de 2020-2021 se recibió un total de 236 asuntos, realmente muy pocos, a través del juicio en línea. Fíjense que en estos se impugnaron hechos vinculados con 30 entidades federativas y bueno, ya se resolvieron ahorita el 100% de ellos, pero en ese momento cuando se hacía este informe era el 98.41. Vean el promedio de días en que se resuelve, 12.98 días. Algo importantísimo de la justicia electoral mexicana es que es muy pronta, muy expedita. Tomen en cuenta este dato de 12.98 días, porque ahorita vamos a comparar con la justicia electoral brasileña,
Vamos a comparar cuántos días en promedio se tarda un medio de impugnación en resolverse en Brasil y vean la frecuencia con la que se presentan estas impugnaciones. Es relativamente uniforme, con excepción de Chiapas, que fue la entidad federativa donde más se presentaron medios de impugnación. A mí me llama la atención porque, como ustedes saben, Chiapas es el estado del país con mayor número de pobreza y pues llama la atención que sea el estado con el mayor número de impugnaciones en línea, ¿no? Hay algo ahí que nos están dando estos datos. Habría que asomarnos a ver por qué razón se presentaron, ¿no? En esta parte del país. Daniela, te escuchamos. Doctora, sí está presentando, o sea, proyectando. Es que a mí no me sale. Ay, qué bueno que me dices. Perdónenme. Gracias. El segundo video tampoco lo vieron, ¿verdad? No, No, pero doctor, como se tampoco me se fue vio. como se Ay, me fue el no. internet, ya no sabía si era error mío o... Dios. Tache para mí, ¿eh? Tache para mí. Déjenme ponerles el video. Espérenme, porque sí quiero que lo vean. Están los iconos para manejar el sistema. En el segundo rubro, de impugnar o comparecer, elegirás si quieres interponer un recurso o presentar un escrito como tercero interesado. Podrás hacerlo adjuntando el archivo del documento o escribiéndolo directamente en el sistema. Selecciona el expediente cuya resolución quieres impugnar en el apartado de Búsqueda de expedientes y selecciona la sala regional, medio de impugnación y numeración. Se mostrarán los acuerdos y la resolución del expediente que buscas. Selecciona el acto o resolución que quieres controvertir y elige impugnar o comparecer. Si ya elaboraste tu impugnación o terceria, selecciona Cargar documento y adjunta el archivo. Luego, describe el acto impugnado y si cuentas con ellas, utiliza el apartado de Adjuntar pruebas y agrega los archivos. Asimismo, podrás adjuntar el documento con el que acredites tu personería, es decir, aquel que demuestre que eres representante de quien está promoviendo o tu identificación en caso de presentarte por tu propio derecho. Luego, revisa tu información y ya que estés listo, firma tu escrito cargando los archivos de tu firma electrónica. Si no has hecho tu demanda o escrito de tercero interesado, elige Generar documento. Si quieres adjuntar el documento con el que acredites tu personería, hazlo ahora y luego llena los rubros que se indican. Escribe el domicilio o cuenta institucional donde quieras que se notifiquen las actuaciones relacionadas con tu asunto. Señala cuál es la determinación con la que no estás de acuerdo en el rubro de acto reclamado, ya sea porque te causa un perjuicio o bien se trata de una omisión que afecta tus derechos. Bajo el título de Hechos en que se basa la impugnación, describe los acontecimientos que se relacionen con el caso y que creas que deben tomarse en cuenta. Aquí también debes explicar que tu recurso cumple con los requisitos de procedencia. Recuerda que el recurso de reconsideración, además de las exigencias ordinarias, tiene reglas especiales previstas en los artículos 61 al 63 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Por su parte, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador se interpone en plazos distintos, dependiendo de la resolución que se controvierte. En el capítulo de agravios, que causa el acto o resolución impugnada, explica por qué es incorrecta la resolución u omisión que combates, y cuáles de tus derechos afecta, o de qué manera la decisión de la autoridad te está imposibilitando ejercerlos. En el apartado de preceptos presuntamente violados, señala las normas que crees que está violando la resolución u omisión que controviertes. Si crees que ya está completo, fírmalo en el apartado respectivo, cargando al sistema los archivos de tu firma electrónica. Con ello, estaremos seguros de que eres el autor del documento. Podrás estar pendiente de tu asunto accediendo al rubro de expediente, en el listado del lado izquierdo de tu pantalla, donde se mostrarán los documentos que se relacionan con su substanciación. Si tienes dudas, consulta el manual del usuario. Lo encuentras en el apartado de Soporte técnico. Ahí también puedes consultar el procedimiento para obtener tu FIREL o reportar si tienes alguna dificultad para utilizar el sistema en el rubro de Contacto. Recuerda que el juicio en línea
Es una opción para quienes desean presentar recursos de reconsideración o recursos de revisión del procedimiento especial sancionador a través de nuestra página de internet. El juicio en línea en materia electoral está a tu servicio. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, ahora sí lo pudieron ver, ¿verdad? Sí, esta vez sí. Muchas gracias. Disculpen estos inconvenientes. Bueno, miren, déjenme ampliar esto. A ver. Listo. Miren, entonces, como ustedes pueden ver, es una interfaz muy accesible. Me parece que es fácil, de fácil manejo. Lo más complicado tal vez sea, ¿no? Justamente tramitar la FIREL, pero de ahí en fuera, una vez que cuentas con tu firma electrónica avanzada, es muy sencillo en realidad. Como ustedes pueden ver, pues uno va poniendo ahí la información, la herramienta te va ayudando, ¿no? Si no eres abogado o abogada, cuáles son los hechos que estás denunciando, la normativa que se viola, los agravios, porque eso te afecta a ti, ¿no? En la esfera de tus derechos político-electorales. Entonces me parece que es una buena herramienta, me parece que es muy intuitiva, ¿no? Si lo contrastamos, ¿no? Con una herramienta que a veces es un poco más compleja, por ejemplo, la del SAT. Hace poco estaba haciendo un trámite para... Hubo ahí como una confusión que tuve, ¿no? En el buró de crédito, no sé qué, entonces quise meter una aclaración de eso y le vas dando clic y no encuentras cómo, ¿no? Entonces tienes que hacer una llamada o chatear con alguien o leerte todo el manual. Entonces es un poco más compleja, pero obviamente también se entiende, ¿no? Que el SAT tiene una cantidad enorme de trámites. Aquí la fortuna de la justicia electoral es que, pues, son pocos medios de impugnación. Fíjense que una de las cuestiones que se han cuestionado mucho la justicia electoral mexicana es que teníamos una gran cantidad de clasificaciones procesales. Pero yo creía, se los voy a confesar, yo pensaba que México era el sistema electoral, la justicia electoral más compleja del mundo, pero me equivoqué, de verdad. Justamente ahora que tuve oportunidad de estudiar la justicia electoral brasileña, ahorita les voy a enseñar. Más de 130, imagínense ustedes, más de 130 clasificaciones judiciales de los diferentes procesos que se pueden tramitar ante el Tribunal Superior Electoral de Brasil. O sea, nada que ver. La verdad es que aquí estamos en la gloria pensando en eso, ¿no? Bueno, ahorita les comparto eso. Pero bueno, o sea, son pocos los medios de impugnación. En un primer momento, ese video hay que actualizarlo, ¿cierto? Porque en el video todavía se habla de que el juicio en línea solo funciona para el recurso de revisión y el de reconsideración, pero funciona actualmente para todos los medios de impugnación, ¿no? Y que también tendrá que actualizarse a la nueva ley de medios de impugnación en materia electoral que se publicó el día de hoy. Bueno, pero lo siguiente que les estaba compartiendo, ¿cómo ha funcionado? ¿Cuáles son los resultados del juicio en línea? Se veía como mucha reserva a la implementación del juicio en línea porque de por sí México tiene una gran cantidad de judicialización electoral. Justamente una de las observaciones más sobresalientes de la OEA, que hace poco vino en una misión a México para observar el proceso, por ejemplo, ¿no? El de revocación de mandato, que muy recientemente leí el informe de la OEA, el informe preliminar, y una de las recomendaciones era deben de promover la disminución de la alta litigiosidad. Hay muchísimas impugnaciones en México, ¿no? Entonces eso llama la atención de la OEA
Y entonces las personas escépticas del juicio en línea decían, pues es que si abrimos el juicio en línea, de por sí se presentan muchas impugnaciones, facilitando su acceso, pues vamos a ver un aumento que va a desbordar a la justicia electoral. Pero fíjense que no sucedió así. Les comentaba que en el contexto del proceso electoral 2020-2021, que pues hasta ahora ha sido el más grande en la historia del país, solamente se presentaron en línea 236 asuntos. De estos se impugnaron hechos vinculados con 30 entidades federativas, ya resueltos en su totalidad, y les comentaba que el tiempo promedio de resolución es de 12.98 días, casi 13 días, ¿no? Y que este dato lo guarden para que ahorita comparemos el caso de Brasil. Y les comentaba, ¿no?, que la entidad federativa que ha tenido el mayor número de impugnaciones en línea ha sido el estado de Chiapas, que a mí me parece muy interesante, porque justamente Chiapas es de los estados con la cantidad de municipios, con una gran cantidad de municipios en situación de marginalidad. Es un estado con una importante brecha digital, entonces resulta sumamente interesante, ¿no?, que sea la entidad con el mayor número de juicio en línea. Habrá que estudiar cuál es la razón, ¿no? Pero pues me imagino que tiene que ver justamente con la dificultad de acceder, ¿no?, desde esta zona del país a las autoridades electorales. En fin, y vean los asuntos recibidos por sala y tipo de decisión. La sala superior, evidentemente, o sea, vean estos datos, ¿no? 236 en estas entidades federativas en línea. No es nada, o sea, 236 asuntos recibidos por juicio en línea. Vean cómo no es nada del total de medios de impugnación que recibió la Sala Superior en el contexto del proceso electoral 2021, que fue en total 4,731 asuntos. O sea, no es nada, ¿no? Entonces, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se está usando el juicio electoral en línea? Creo que también tenemos que, uno de los retos que vemos es que hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Preguntarle a los litigantes por qué no están usando el juicio en línea. Evidentemente, pues ya pasó la pandemia, pero en realidad es una herramienta que podría facilitar muchísimo, ¿no?, el trabajo de las personas litigantes. ¿Por qué no lo están usando? Fíjense que en algunas clases, en ediciones pasadas de este diplomado, les he preguntado a las personas si son litigantes, ¿por qué no han usado el juicio en línea? Algunas no sabían, pero otras sí sabían, pero les da desconfianza, ¿no? Les da desconfianza, piensan que no va a funcionar bien, que no tiene la misma legalidad, les da desconfianza de que, ¿qué tal si presento el asunto y el sistema falla? Y como ustedes saben, pues la materia electoral es muy expedita. Entonces, si no cumples con el plazo, que promedio, ¿no?, por regla general es de 4 días para presentar una impugnación, pues nada como tener la seguridad de lo que ya se conoce. Entonces, pues hay ahí una resistencia a usar el juicio en línea, porque los litigantes llevan todos los años, toda la vida usando el sistema tradicional en papel, ¿no? Entonces, son muy pocos en realidad quienes están utilizando esta herramienta. Y bueno, lo importante es que se desmiente el mito, ¿no?, de que se iba a presentar una gran cantidad de impugnaciones si se tenía esta herramienta, pero vemos que no ha sido así. También se ha dicho, ¿no?, que un obstáculo importante es que se exija la FIREL. Se fue una de las críticas al juicio en línea de la academia, de algunas personas litigantes, porque pues en el contexto de la pandemia, las primeras formas que se establecieron para obtener la FIREL implicaba hacer una cita física y tener que ir físicamente, ¿no?, a un módulo del Poder Judicial de la Federación a tramitar la FIREL. Entonces, pues esto también puede ser un obstáculo que desincentiva, ¿no?, la presentación del juicio en línea. Como que, pues permítanme la expresión coloquial, ¿no?, da flojera
tramitar la FIREL. Entonces, bueno, creo que hay que estudiar. Lo importante es que pues es una herramienta opcional. No es obligatorio hoy en día presentar los medios de impugnación en línea, como sí lo es, por ejemplo, en Brasil. La justicia electoral, como les comentaba, está completamente digitalizada. También por acuerdo del Tribunal Superior Electoral ya está prohibida la presentación de actuaciones en medios tradicionales y en casos, ¿no?, de personas en situación de vulnerabilidad o este tipo de cosas, se puede presentar en papel, pero la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría del Tribunal, lo digitaliza de forma inmediata. Entonces, pues bueno, como ven, ¿no? Vemos aquí, ¿no?, que se han implementado mejoras a la figura del voto en línea. Ha permitido esta herramienta a la ciudadanía el envío de promociones electrónicas, independientemente de la vía de tramitación del juicio o recurso. Facilita el envío de documentación por parte de autoridades responsables. Permite a las autoridades la tramitación en línea o en ventanilla de juicios a nombre de una persona actora, tercera interesada, coadyuvante. Permitir la validación de archivos que se cargan al sistema. Posibilita la vinculación de juntas distritales y locales del INE como autoridades responsables. Entonces, miren, esto ha permitido mejorar la justicia digital. Miren, esta información la obtuvimos del informe de labores de este Tribunal Electoral 2020-2021. Aquí viene justamente toda la información de los resultados del juicio electoral en línea. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, comentario, reflexión. Me faltó comentar lo de la FIREL. Vamos a verlo. Miren. Me faltó comentarles el tema de la FIREL. ¿Cómo se tramita la FIREL? Bueno, también es importante decir que aquí en el portal, en la interfaz del juicio en línea, pueden acceder al manual del usuario, ¿no? Que si se nos complica alguno de los pasos, pues aquí podemos consultar, ¿no?, cómo hacerle, viene explicado paso por paso. Entonces, bueno, esto también es una herramienta muy útil también para saber qué hacer en caso, ¿no?, de algún error, que se trabe el sistema, que se caiga el sistema. Los lineamientos también contemplan, ¿no?, supuestos de este tipo para que no se viole alguna garantía, ¿no?, de las personas justiciables. Y bueno, vamos a ver ahora cómo se tramita la FIREL. Vean ustedes qué es la FIREL y para qué sirve, ¿no? Entonces, es un documento electrónico que permitirá a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Electoral promover juicios de amparo, recursos de reconsideración, bueno, todos los medios de impugnación en materia electoral y consultar los expedientes electrónicos, ¿no?, relativos a estos medios de impugnación. ¿Qué documentación se requiere para tramitar la FIREL? Es muy sencillo, muy sencillo. Yo la acabo de tramitar recientemente aquí en la explanada de Sala Superior en Carlota Armero, pero insisto que pueden hacer cita en cualquier punto del país, en los órganos del Poder Judicial o en las salas regionales del tribunal.pjf.gov.mx. Y aquí pues se van a desplegar los diferentes puntos en donde se puede hacer cita. Hace poco también había una modalidad de tramitarla en línea. Se baja una aplicación que te permite corroborar tu identidad. Metes tus datos, grabas un mensaje con tu rostro, un mensaje de voz, y también se puede hacer en línea. No sé si eso siga aún vigente, pero así había una modalidad. Hay que revisarlo aquí en este link. ¿Qué se necesita? Necesitamos ir con dos
claves, ¿no? Una clave de nuestra firma y una clave para recuperar la firma en caso de que se nos olvide, ¿no? La contraseña. Y entonces cada vez que firmemos un documento, tenemos que poner este documento, este certificado digital y poner nuestra contraseña para firmar los documentos. Entonces, eso es muy sencillo, ¿no? Una contraseña que no olvidemos. La contraseña pues debe de tener una letra mayúscula, minúscula, números, y se recomienda memorizarla, ¿no? Para que haya manera, o guardarla muy bien para que se pueda recuperar. ¿Y qué documentación se necesita para tramitar la FIREL? Una identificación oficial vigente, la credencial para votar, la cédula profesional, el pasaporte o la cartilla del servicio militar, acta de nacimiento y comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses, ya saben, de luz, agua, teléfono, TV de paga. No se aceptan estados de cuenta bancarios ni recibos de telefonía móvil y la CURP. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entramos a la página de la FIREL, que está aquí, descargamos en la computadora la aplicación generador del requisito FIREL, hay que llenar puntualmente los datos, se regresa a la página para sacar esta solicitud de certificado digital, llenamos un formulario, agendamos la cita, acudimos a esta cita y una persona, un agente certificador, va a cotejar todos estos datos, nos toma una fotografía, nos piden la firma, ¿no? Firmamos de manera autógrafa, se registran nuestras huellas y se nos da nuestra acuse. Se autoriza la emisión en ese mismo momento. Hay que ir con una memoria USB o un disco duro, porque ahí te guardan este certificado de firma digital y pues bueno, ya tenemos estos archivos que nos permiten firmar todos los documentos posteriormente. Entonces, en realidad es muy sencillo, no te tarda más de 10 minutos el trámite con el personal del Poder Judicial. Entonces, bueno, en caso de que ustedes sean personas litigantes, recomiendo muchísimo, ¿no? O en algún supuesto en el que se vean violentados en sus derechos político-electorales, pues vale la pena, ¿no? Vale la pena sí presentar un juicio y tramitar la FIREL. Entonces, en caso de que se nos complique, buscar un abogado, hacer un escrito de demanda en papel, fíjense que esta herramienta nos ayuda, nos facilita el paso por paso para hacerlo. Y bueno, pues así funciona en términos generales, ¿no? Evidentemente recomiendo también leer este acuerdo que contiene los lineamientos y el manual del usuario en su caso. Pero como ven, pues no es hasta ahora una herramienta muy popular, porque la mayor parte de los medios de impugnación siguen presentándose en papel. Como les decía, tal vez no hay una buena herramienta de promoción o de difusión por parte de este tribunal para que las personas conozcan que existe esta herramienta, pero también hay desconfianza, ¿no? De las personas litigantes que prefieren hacerlo como ellos ya lo saben hacer. Les da miedo, ¿no? Que no vaya a funcionar el sistema y que no se registre el medio de impugnación. Bueno, entonces les quiero ahora compartir, ¿no? El caso de Brasil. Vean ustedes. Miren, ustedes pueden entrar al portal del Tribunal Superior Electoral, TSE, Brasil. Como les contaba ayer, el Tribunal Superior Electoral de Brasil es un monstruo, básicamente, porque tiene la función administrativa, jurisdiccional y penal electoral en un solo órgano, ¿no? Aquí podemos ver en esta fotografía a Alexandre G. Moraes, que es actualmente el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Es un abogado de bastante prestigio y que lo curioso es que en Brasil justamente no hay como... Fíjense que en Brasil la función jurisdiccional electoral
es un servicio público que en algún momento los jueces de carrera deben de hacernos si son elegidos para ello. Entonces, por ejemplo, Alexandre G. Moraes forma al mismo tiempo parte del Supremo Tribunal Federal, el equivalente aquí de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es ministro al mismo tiempo de este Supremo Tribunal Federal y del Tribunal Supremo Electoral. La gran diferencia, ¿no?, con México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la última instancia en la materia electoral. Las determinaciones de sala superior son definitivas e inatacables, con excepción de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. La sala superior tiene la última palabra en la materia electoral. En cambio, en Brasil, las determinaciones del Tribunal Supremo Electoral, cuando hay cuestiones de constitucionalidad, pueden ser impugnadas y revisadas por el Supremo Tribunal Federal. Entonces, es muy particular la justicia electoral brasileña. Pero sobre todo lo que me interesa que veamos aquí es cómo, qué permite justamente la digitalización de la justicia electoral brasileña. Miren, les voy a enseñar este portal de estadísticas procesales. Espérenme. Es que siempre me cuesta trabajo encontrar dónde está, no me acuerdo, pero... Miren, también tengo una escuela judicial electoral Brasil y les cuento que fue muy padre. Nos entrevistamos con el magistrado y la directora de la Escuela Judicial Electoral de Brasil para conocer cómo funcionaba y nos contó muy contento el ministro responsable de la EJE. Miren, también se llama EJE, la Escuela Judicial de Brasil. Bueno, aquí se llama Escuela Judiciaria Electoral. Le dio mucha alegría, ¿no?, saber que su servidora trabaja aquí en la Escuela Judicial Electoral de México, porque nos dijo que nos sigue en Twitter, ¿no?, y que busca justamente pues seguir buenas prácticas de esta Escuela Judicial Electoral. Entonces fue una bonita experiencia platicar con las autoridades de la EJE brasileña. Pero eso no es lo que les quiero compartir, perdónenme. Espérenme tantito, es que no está fácil. Servicios, comunicación. No es que sepa yo portugués, pero justamente es muy divertido porque como muchas palabras son muy similares. No sé si alguno de ustedes hable portugués aquí, alguna de ustedes hable portugués, pero no es necesario porque se dice, ¿no?, que los latinoamericanos hablamos portuñol. Es tan parecido, ¿no?, el portugués al español, que si tú le hablas en español a una persona que habla portugués, te va a entender y ella te habla en portugués y tú le entiendes. Entonces, se puede uno comunicar. La verdad es que es maravilloso eso. Entonces, también decíamos de broma, ¿no? Pues no es necesario hablar, a todo le agregas sao al final, comunicasao, legislasao, y ya estás hablando portugués. No se crean, sí tiene obviamente su complejidad. Pero espérenme, déjenme encontrar el sistema de estadística judicial, que es lo que les quiero mostrar porque a mí me encantó eso. Aquí debe de estar. Biometría, contas, elecciones, aquí está. Estadísticas. Bueno, vean, de entrada tiene un portal de datos abiertos. También aquí en el Tribunal Electoral estamos trabajando con datos abiertos.
pero quiero que vean, tienen 143 conjuntos de datos. A mí me pareció magnífico porque justamente aquí podías ver, descargar en datos abiertos, por ejemplo, No se escucha. Sí, no se escucha. denme un momentito. Ay, no, es que siempre me tardo en encontrar esto. Denme un momentito. Aquí está. Miren, qué belleza. Es que me encantó, en serio, porque me facilitó mucho el trabajo, se los prometo. Miren, Em, lo que yo quiero que vean es la estadística procesal, ¿no? Estamos hablando de justicia digital. Bueno, vamos a ver, porque tiene muchísimos sistemas. O sea, uno puede aquí entrar a la estadística de las candidaturas y vean, es maravilloso este sistema porque de entrada te da un cuantitativo exacto, ¿no? Vean cómo en el proceso electoral 2022 se registraron 29.262 candidaturas en Brasil, 26.422 fueron aptas, 2.840 inaptas. Y miren, el sistema te arroja todas estas estadísticas. Se presentaron 13 para la presidencia de la República, 13 para la vicepresidencia, 224, y uno puede aquí justamente ver las tablas detalladas de estas candidaturas. Vean, es una cosa maravillosa. Puede uno hacer aquí un cruce de información, filtrar la información, hacer diferentes cruces, entrar a la lista. Aquí, por ejemplo, vean, está la candidatura de Jair Mesías Bolsonaro, que se presentó en una coalición con el Partido Liberal. Su número para la urna electrónica era el número 22. Eso es importante, ¿no? En Brasil, dado que se vota en la urna electrónica, uno se debe de memorizar el número, el dígito del candidato. No sé si vieron, pero por eso salía Neymar, ¿no? El futbolista, haciéndole así, ¿no? Porque pues apoyaba a Bolsonaro, pues era 2-2, ¿no? 22. En fin, entonces miren, ¿no? Aquí podemos ver toda la información relacionada con Bolsonaro y bueno, México también tenemos un sistema importante, ¿no? Para difundir información de las candidaturas, pero miren qué cosa tan bonita. Vean, la verdad es que sí, lo han hecho muy bien en Brasil, ¿no? Aquí vemos la lista de los bienes declarados, ¿no? Aquí vemos, fíjense, o sea, me encanta este sistema, vean cómo nos permite entrar, ¿no? A sus diferentes propiedades. Tiene un apartamento, una casa, miren cuántas propiedades tiene, ¿no? Y aquí está declarado, ¿no? Viene su fecha de nacimiento, su género, si está casado o no. Bueno, sí observé, ¿no? Que se consulte el estado civil de las personas. No sé si, o sea, me parece que no necesariamente tendríamos que saber esto, pero saben que en política, ¿no? Generalmente se suele promover, ¿no? Esto del estado civil. Y se utiliza también como campaña, ¿no? Ir con la pareja, con la esposa. Y la esposa de Bolsonaro, pues jugó un papel importante en la campaña electoral. Y bueno, fíjense que también para ser candidato tienes que presentar diferentes certificaciones, ¿no? Certificaciones de que no tienes un proceso criminal,
de que has pagado tus impuestos, etcétera. Hay una ley de inegibilidad. Entonces, miren, a mí me encanta este sistema porque además te permite saber las redes sociales de los candidatos, los sitios oficiales. O sea, vean, es una cosa magnífica porque también ayuda, ¿no?, a las autoridades electorales para saber lo que está declarando oficialmente el candidato que está usando para hacer su campaña. Entonces aquí puedes ver que incluso la familia de Bolsonaro tiene un blog, ¿no? Y te están reportando. Aquí publican diferentes cuestiones políticas. Entonces, vean, o sea, me parece a mí una herramienta magnífica. Aquí también, ¿no?, podemos ver el límite legal de los gastos, el gasto que se usó, en fin. Vean, a mí me encantó este sistema. Y de la misma manera, así hay sistema para todo. Para conocer las candidaturas a fondo, para presentar las justificativas. En Brasil, como ustedes sabrán, el voto es obligatorio, entonces si no puedes votar, los ciudadanos tienen que presentar una justificativa para que no se les multe. Y aquí vemos, ¿no?, cuántas justificativas se presentaron en total en Brasil. Sobre todo vemos, ¿no?, que jóvenes de 25 a 34 años fueron los que más presentaron justificativas. Miren, o sea, con esto se pueden hacer políticas públicas muy importantes, porque les voy a platicar que justamente hubo un problema en Brasil, porque a pesar de que el voto es obligatorio, pues hubo una abstención del 20%. ¿Qué está pasando? Fíjense que también hay una política por ley. El día de la elección, los transportes públicos no deben de cobrar a las personas. Muchas veces las personas no van a votar porque es más caro el transporte público que la multa por no ir a votar. Entonces la gente pues prefiere justamente pagar la multa que pagar el transporte público. Entonces, pues fue todo un tema. El tema de transporte en Brasil fue todo un tema. No les cuento, pero híjole, bueno, no tiene caso que me desvíe en eso, pero el día de la elección se estaban bloqueando algunas carreteras en zonas del país donde Lula tenía mayor preferencia por la Policía Federal. Al final del día no se afectó el voto de nadie, pero se compartieron videos donde policías federales, policías de las autopistas, rodoviarios les llaman, se subían a los autobuses para decir que no votaran por Lula, ¿no? Fue algo delicado, pero al final, de acuerdo al presidente del Tribunal Superior Electoral, a pesar de estos accidentes reportados, incidencias, ninguna persona fue impedida para votar el día de la elección, porque muchas personas iban en autobuses. Y hay un criterio, ¿no?, para establecer que el hecho de que muchas personas vayan en autobús a votar, esto no implica compra del voto o acarreo, ¿no?, como pudiera pensarse en el caso mexicano, donde no tenemos esa política. Y bueno, les quiero enseñar también el apartado de la estadística procesal. Ya vimos las estadísticas de la elección. Aquí también podemos ver las encuestas electorales, toda la información, la presentación de cuentas, los resultados evidentemente de la elección, la afiliación partidista. Pero ¿dónde está la estadística procesal? Es que en mi computadora lo tengo como favorito ya porque siempre me tardo en llegar. Miren, estadísticas de faltosos, de aquellas personas que no llegaron a votar. No se me vayan a desesperar. Fíjense que un problema que tiene la autoridad electoral en Brasil
es que se tardan mucho en registrar y validar las candidaturas. Incluso puede una persona ganar la elección y todavía estar en estado subyúdice, no saber si al final es una persona elegible o no. Puede pasar un año y tú no sabes si vas a mantener el registro o no, y te pueden caer con una causal de inelegibilidad después de un año. No existe la preclusión. Ven que aquí en el derecho electoral generalmente, ¿no? Cuando una persona toma posesión del cargo, pues ya justamente se consuma el hecho de manera irreparable, y entonces queda sin materia muchas veces las cosas, ¿no? Y eso permite pues seguir adelante. Pero en Brasil no, ese es un tema interesante. En Brasil no existe la preclusión para el registro de candidaturas. Ay, ¿por qué aquí no se puede ver conjunto de dados? Verme tantito. ¿Por qué nunca encuentro eso? Candidaturas, abstención. Vamos a ver mejor el mapa de sitio porque no le doy. Y de decisiones. Déjenme nada más que cargue esto. No sé por qué se trabó. Ahora vamos a cerrar todo esto. Aquí está, por fin llegamos. Miren, esta es la página de las estadísticas procesales electorales. Entonces, miren, aquí podemos ver que durante 2020, aquí está el año 2022, ¿quién se acuerda? ¿Quién me dice? ¿Cuántos días se tardaba en promedio el juicio electoral en línea en México? 12.98 días, ¿no? Exacto, muchas gracias. Estás exento ya, estoy diplomado. No te creas, no tengo esa facultad. Pero vean aquí en Brasil, ¿cuánto se tarda? 181.60 días en promedio para resolver un medio de impugnación. Entonces, estamos, la verdad, en la gloria en México. Pero ojo, hay que hacer una aclaración. En Brasil, como les comentaba, el Tribunal Superior Electoral también resuelve las denuncias penales electorales. Si juntáramos en México, obviamente, el tiempo que tarda en promedio la FEPADE, la FICEL, hoy se llama FICEL, en judicializar y resolver las denuncias por delitos electorales,
obviamente nuestro promedio de 12.9 días, pues aumentaría ciertamente, ¿no? Entonces, no podemos hacer una comparación así tan directa, pero vean, lo que me encanta, ¿no?, es de este sistema es que, miren, el mayor número de impugnaciones que se presentaron en Brasil en el proceso electoral de 2022 tuvo que ver precisamente con el registro de candidaturas, 31,042, ¿no? Y vean cómo ya básicamente todos esos están resueltos. Después, el mayor número de impugnaciones fue sobre la presentación de cuentas electorales, con 29,139. ¿Recuerdan ayer hablábamos de cuál es el medio de impugnación que más se presenta en México? ¿Se acuerdan? El JDC, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pues aquí vemos, ¿no?, que sobre todo el tema principal que preocupa, ¿no?, a la justicia electoral brasileña, pues son estos temas. Y vean de manera relevante también la representación, que la representación es como un procedimiento especial sancionador más o menos, porque se denuncian violaciones en materia de propaganda político-electoral. Entonces vemos que se presentaron en total 7,796. Derecho de respuesta, digamos que tiene que ver justamente con el derecho de réplica, más o menos, que conocemos en México. En fin, es que está complejo. Yo les decía, aquí son los más presentados, pero vean, bueno, antes de irnos a que les enseñe la tabla, vean esto. Este sistema maravilloso nos permite hacer cruzamientos. Entonces, si queremos saber, por ejemplo, cuántas impugnaciones se presentaron por región, qué clase judicial se presentó más, qué tema fue el más presentado por clase judicial y por región. Y miren qué maravilloso, aquí se hace este cruzamiento de datos. Entonces, como ustedes saben, Brasil es un país enorme, es la cuarta democracia más grande del mundo. Entonces vemos que se puede hacer un análisis regional. Vean lo que nos permite la digitalización de la justicia. Vean, ¿no? En la región centro-oeste del país, sobre todo, no es el que más se ha presentado, porque aquí no está ordenado, pero vemos, ¿no?, que, por ejemplo, acciones de investigación judicial electoral, que esta acción es muy interesante porque sirve, por ejemplo, para denunciar abuso de poder económico o de poder político. Un poco lo que en México regulamos a partir del 134 constitucional. Entonces, pues vean, ¿no?, como hay 26 denuncias por este tema en la región. Vean, es magnífico. Y no solamente tiene este sistema para hacer un análisis en línea por región, por medio de impugnación. Vean que también el Tribunal Superior Electoral resuelve habeas corpus criminales. O sea, es un tribunal muy complejo, realmente, vean. Pero nos permite también todo esto, esta búsqueda, este cruzamiento de información, nos permite descargarlo en datos abiertos. Entonces tú puedes generar tu archivo y se va a descargar aquí, download, y lo puedes abrir en un Excel. Vean, es una cosa maravillosa. Entonces, evidentemente, aquí se ve como la información un poco compleja, pero hay muchos sistemas de estadística, ¿no?, que nos ayudan justamente a manejar esta información. Quienes son expertos, ¿no?, en diferentes stata o estos sistemas de estadística, pues no tienen ningún problema para ver estos datos. Pero fíjense que a mí me facilitó enormemente, se los juro, el trabajo que tuve que hacer justamente en Brasil. Y no solamente eso, fíjense, ¿no? Vamos a regresar al año 2012, vamos a quitar los filtros.
Bueno, vamos a quitar nada más la clase. Bueno, también si queremos ver los candidatos que son partes. O sea, miren, hay muchas cosas por hacer, pero más allá del cruzamiento de datos, si tú quieres ver, por ejemplo, vamos a ver cuáles son las AXAO, de impugnazado, de mandato electivo de la zona centro-oeste. Abrimos aquí esto y vean, nos aparecen aquí los diferentes procesos. Y vean esto que es magnífico. Uno puede acceder al proceso. Esto realmente a mí me parece justicia abierta. Auténtica justicia abierta. Vean esto qué maravilloso. Aquí uno tiene que decir que no es un robot. Y miren, ahí les estoy presumiendo esto. Ay. No, Siri, no te estoy hablando. A ver, es que ese proceso todavía no está cargado, pero miren, vamos a ver este caso, simplemente por citar alguno, ¿no? Es este número de proceso que resolvió el tribunal regional, un tribunal regional, no sé qué región es esta, pero aquí te aparece, ¿no? El relator, que es como el magistrado ponente, que le llamamos aquí en México. Pero eso no es lo relevante, ¿no? Lo relevante es esto. Fíjense que aquí uno puede ver todos y cada uno de los movimientos, de todas las actuaciones desde el día 1 en que se presenta y vean, se distribuye por sorteo y te da la fecha exacta y la hora en que este asunto se distribuye por sorteo a partir de un algoritmo a todos los jueces que conforman el tribunal regional. Y aquí vienen todas las cosas, ¿no? Recibido en autos, petición, cada uno de los trámites del proceso. Aquí podemos ver la fecha. Y no solamente eso, podemos también acceder a la decisión. Aquí está la decisao. Le digo que todo le pone sao al final. Legislasao, decisao, investigazao. Y ya estamos hablando en portugués. Pero vean qué maravilloso. O sea, la verdad es que les invito, si les da curiosidad este tema, si les gusta el tema de la justicia digital, evidentemente porque está en este diplomado, pero vean que incluso está aquí el código QR para acceder a la validación de este documento. Entonces, la verdad es una cosa que a mí me fascinó, que justamente esto nos permitiría tener una justicia completamente digitalizada, hacer de manera más sencilla este tipo de portales para generar datos abiertos y estadísticas procesales, ¿no? Obviamente esto no es reciente, más bien es reciente en Brasil. El Tribunal Superior Electoral de Brasil se presume con 90 años de existencia. Eso también me llamó mucho la atención porque ¿cuánto tiempo tiene la justicia electoral en México? Apenas 25 años, ¿no? En 1996 se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tiene pocos años en realidad, ¿no? La justicia electoral brasileña tiene 90 años, evidentemente se interrumpió durante el periodo de la dictadura brasileña, pero por eso yo pensaba, ¿no?, que México tenía la justicia electoral más compleja y me equivoqué. O sea, no sé cuál sea más compleja, cada una tiene sus cosas, pero evidentemente me sorprendió el caso brasileño. Ahora les quiero enseñar esto. Permítanme ahora enseñarles servicios judiciais. Les quiero enseñar esto. Aquí está el proceso judicial electrónico, que hoy en día es obligatoria para todas las unidades. Aquí está como la normativa, los acuerdos tomados, pero lo que les quiero enseñar es esto, para que vean que no les estoy engañando, que vean
que en México pues estamos en la gloria con nuestras clasificaciones judiciales y que ahora con el plan B pues se simplificó más los medios de impugnación, que se criticaba a México por tener muchos medios de impugnación, pero vean esto, o sea, de verdad, vean esto. Esta clase procesal, acusado de impugnazado de mandato electivo. Esta acción de impugnación del mandato electivo se puede presentar en contra de una persona cuando ya tomó el cargo, ¿no? Y vean que está regulado desde el artículo 14 de la Constitución. Y son competentes para resolverlo el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Regional y los jueces electorales, porque hay jueces electorales en zonas electorales como a nivel local. Y vean, está la acción de investigación judicial electoral, las AIJES, que son para investigar abusos de poder económico y político. Pero vean cuántas clases procesales. O sea, de verdad, habeas corpus, habeas data, homologazao en acuerdo de colaboración. Vean todo esto, incidente de falsedad, de inquérito administrativo, inquérito policial, inspesado, instruxado. Vean, obviamente esto también ocurre porque también resuelven los procesos penales electorales, ¿no? Por eso aquí hay un recurso criminal, un recurso de materias datas, también están los recursos de muchas clases procesales, ¿no? No, en realidad esto sí es una locura. Y vean, eso no, son más de 130 clases procesales y que además el mayor problema es que están regulados en diferentes instrumentos normativos. Hay una dispersión normativa de locura. Vean, aquí por ejemplo, las AIJES está regulada en el artículo 22 de la Ley Complementaria de 1990. Pero vean cómo esta acción de justificación de desafiliación partidista está regulada en una resolución del tribunal de 2007. Entonces no hay un instrumento normativo como nuestra ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral o nuestra nueva ley de medios de impugnación electorales publicada el día de ayer, sino que hay una dispersión normativa. Todas las clases procesales de la justicia electoral está por todos lados. Entonces, realmente ser especialista electoral en Brasil es una cosa muy compleja. Si de por sí en México ser especialista electoral, con tantas reformas, con tantos criterios, con tantas sentencias, con tanta jurisprudencia, exige un estudio permanente. O sea, imagínense esto, ¿no? Para saber cuál es la diferencia entre una instruxao y una inspexao, ¿no? Que además pues están reguladas en diferentes cuerpos normativos. No. De verdad, es una cosa maravillosa ver, ¿no? Cómo pensamos que México es un cosmos que se acaba aquí, pero es muy interesante comparar justamente cómo funciona la justicia electoral en otros países. Y bueno, esta es la experiencia comparada que yo les quería mostrar. Me parece que la justicia digital, como ustedes pueden ver, no está avanzando al mismo ritmo en todo el mundo. Evidentemente, también hay que decirlo, ¿no? La justicia electoral digital, pues tenemos este caso de Brasil muy notable, pero es reciente. Apenas se empezó a digitalizar esto en todo el país. Todavía no está completamente digitalizado, por ejemplo, en los jueces locales, en los jueces electorales que funcionan en las zonas. Solamente está digitalizado en los tribunales regionales, que hay un tribunal regional en cada estado de Brasil, ¿no? Y en el Tribunal Superior Electoral. Entonces tampoco es que esté 100% digitalizada la justicia electoral en Brasil, pero sí es una cuestión obligatoria ya utilizarla. Entonces, ¿qué beneficios reporta? Me parece que esto, ¿no? De poder tener un sistema como el que acabamos de observar, que ahora le va a dar mucha información muy valiosa a las autoridades electorales en Brasil, a los legisladores brasileños, para hacer política pública
en materia de justicia electoral, ¿no? Podemos ver por zonas cuáles son los medios de impugnación más presentados y eso nos puede ayudar mucho, ¿no? A saber, pues, que en algún lugar hay más violaciones a la normativa electoral que en otras, que por cierto, esto me acaba de recordar que también existe esta otra herramienta, miren ustedes, Pardal. Desde 2014, si no mal recuerdo, se creó una aplicación justamente en Brasil. Ay, es que no se ve aquí. Espérenme. Una aplicación. Aquí está. Miren, se creó una aplicación en Brasil que permite a cualquier ciudadana, a cualquier persona, presentar una denuncia en cualquier momento. Entonces, es una aplicación en donde te registras y miren, en el contexto del proceso electoral pasado se presentaron... no, espérenme. Esto es de... No, este dato es como del primer mes de funcionamiento. Pero miren, es una aplicación que se descarga en Apple Store, en Google Play y permite a la ciudadanía brasileña presentar denuncias. Entonces, esto me parece algo muy positivo. Sí hay que decir que esto generó una cantidad inmanejable de denuncias para la justicia electoral brasileña. Pero es interesante porque compromete a la ciudadanía en la vigilancia de los procesos electorales. Entonces, miren, vamos a lo mejor buscarlo aquí para ver las estadísticas. Es una cosa maravillosa, de verdad. Se presentaban más de 1000 denuncias por día. Es que quiero ver como el dato último, que debe ser por octubre, noviembre. Aquí podemos ordenar por data. Bueno, no importa, pero fue una cantidad importantísima de denuncias que se presentaron y es una aplicación que ayudó muchísimo justamente a denunciar los actos, ¿no? Contrarios a la normativa electoral, sobre todo delitos electorales o violaciones en materia de propaganda electoral. Pero también les quiero enseñar otra cosa. Daniela me pregunta, ¿cuál considera que es el mayor freno actual en México para el avance de la justicia digital en materia electoral? Contemplando la comparación con Brasil, creo que no es obligatorio, creo que ese es el principal tema. Eso es solamente opcional. Entonces creo que ese es, no sé qué tan conveniente sea realmente volverlo obligatorio. El hecho de que sea obligatorio en Brasil no necesariamente aplicaría el caso mexicano. Habría que estudiarlo muy cuidadosamente, considerando lo que decíamos, ¿no? La brecha digital. Pero vean, en Brasil también hay una brecha digital importante. También es un país que sufre mucho en temas de pobreza, de desigualdad. Hay una cantidad muy importante de personas pobres en Brasil, sin acceso a Internet, y aún así es obligatorio, ¿no? Presentar, sobre todo, ¿no? A nivel regional y a nivel superior, estos medios de impugnación. Entonces yo creo que el principal obstáculo es que, uno, pues no hay como un conocimiento, me parece, por parte de las legisladoras, de los legisladores, de la importancia de esto, ¿no? De entrada. Creo que también
pues no ha habido como un impulso por parte de alguna persona, magistrada, magistrado, especialistas electorales, tampoco por parte de la sociedad civil o de la academia, y por eso no se ha establecido como una política obligatoria. Entonces yo creo que ese es el principal obstáculo y que también, como les mencionaba hace unos momentos, pues el sistema que ya funciona actualmente para presentar todos los medios de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder, bueno, de competencia del Tribunal Electoral, pues no da confianza a los litigantes. Entonces se necesita pues que este tribunal promueva, ¿no? Difunda que exista esta herramienta, pero también tal vez sí sería bueno, hay que analizarlo, ¿no? Pero que sea ya algo obligatorio y que sea opcional, en su caso, presentarlo en papel. Porque miren, a mí me parece esto magnífico. No es por demeritar, evidentemente, el trabajo de la Dirección de Estadística Judicial de este Tribunal Electoral, pero insisto, ¿no? No es lo mismo tener que traducir los datos analógicos en papel a una estadística digital. Entonces, pues creo que, pero fíjense que el tribunal está trabajando con el laboratorio de la Universidad de Nueva York, escuché un ruido, con este laboratorio de información digital. Está trabajando con una experta, se me fue ahorita el nombre, justamente ahorita nos encontramos en ese proceso aquí interno en el tribunal. Se está haciendo como una consulta entre todas las áreas y uno de los rubros para mejorar la justicia electoral es justamente esto, mejorar las estadísticas judiciales y el juicio electoral en línea. Entonces, creo que hay que dar más impulso al tema, porque vean, a mí me parece que, sobre todo en materia de información y de aprendizaje, nos puede ayudar muchísimo. Vean, muchísimas personas han cuestionado, por ejemplo, este Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género, que se creó a partir de una determinación del Tribunal Electoral. Se instruyó al INE para que creara este Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política. Se le ha cuestionado, un poco por lo que también la Suprema Corte declaró inconstitucional el registro de agresores sexuales hace unos días, porque puede ser algo que no permita adecuadamente la reintegración de quienes cometen un delito de este tipo, ¿no? Es algo delicado, es un tema difícil, pero miren este sistema. A mí me gusta mucho este sistema del INE, este registro, porque más allá del tema que hay que discutir, ¿no? De si estamos revictimizando, bueno, que estamos castigando 2 veces a estas personas que cometieron violencia política, lo importante de este sistema, vean, nos está dando información a las autoridades electorales, a la academia, a la sociedad civil, a cualquier persona, ¿de dónde proviene la violencia política en nuestro país? Vean esto. Hoy sabemos, gracias a este sistema, que el mayor número de personas sancionadas viene del estado de Oaxaca. Le sigue Veracruz, Tabasco. Y vean, hoy sabemos que el mayor número de personas agresoras son presidentes y presidentas municipales. Entonces, esto ya nos permitiría empezar a hacer políticas públicas muy enfocadas, ¿no? Empezar a trabajar sensibilización a nivel municipal, porque vemos que ahí está el primer foco de violencia hacia las mujeres que están participando en política, ¿no? Entonces, creo que estos datos pueden ser explotados de manera muy positiva para trabajar en la erradicación y en la prevención, porque creo que las autoridades electorales han hecho un extraordinario trabajo en México para atender y sancionar este tema, a pesar de lo polémico que ha sido este registro y el tema de la pérdida del modo honesto de vivir por una determinación judicial. Hoy se debate si es convencional o no, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho
que solo se puede declarar esto por una sentencia penal. Entonces, es la discusión hoy en día. El plan B señala que no se puede establecer requisitos adicionales de elegibilidad, que no sean los que establece la ley. Pero bueno, vemos que en la Constitución se habla del modo honesto de vivir. Es un problema interpretativo. En fin, pero miren, a mí lo que les quiero compartir es esto. Vean cómo la tecnología sí nos puede ayudar justamente a hacer política pública. ¿No? Miren, aquí esta información puede ser valiosísima. Justamente aquí vemos cuáles han sido faltas leves, graves, ordinarias, gravísimas. Afortunadamente, ¿no? Las más graves han sido lo menos, cinco personas con faltas muy graves. Y aquí las personas que han sido sancionadas, ¿qué tipo de sanciones estamos implementando? En 100 casos se les ha implementado multa económica, amonestación pública. Esto nos puede ayudar a saber si ha habido reincidencia, si la multa está ayudando en esas zonas a inhibir la conducta. Entonces, la verdad es que este sistema lo hizo muy bien el INE y permite justamente la coordinación con las autoridades electorales de todo el país. Entonces, creo que por ahí tendríamos que ir caminando. Y esto se logró porque se volvió una cuestión obligatoria por mandato de la Sala Superior. Entonces, creo que sí tenemos que estudiar justamente los efectos positivos de la justicia digital y de utilizar la tecnología a favor de la ciudadanía y a favor de las políticas públicas electorales. No sé si hasta aquí alguien quisiera hacer algún comentario, cuestionamiento, pregunta, reflexión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo ven esto? ¿Qué ideas, reflexiones les genera todo esto? Daniela, te escuchamos. Hola, buenas noches. Pues creo que en lo general me gustó saber como la comparación que existe con Brasil y saber que a pesar de que las condiciones socioculturales pues creo que son aún más desfavorables que en México, pues están muchísimo más avanzados en el tema y sí creo que es muy rescatable que el hecho de que simplemente pues sistemas electrónicos bueno, creo que es más fácil a todo esto implementar políticas públicas que beneficien. Claro. Coincido. Muchas gracias, Daniela, por compartirnos tu reflexión. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ya para cerrar este módulo, pues simplemente vamos a ver cuáles son los retos, ¿no? Vamos a hacer, claro, les comparto el link de la presentación. Denme un momento, aquí tengo el link. Ahí está. Y pues nada, simplemente para concluir, para cerrar el módulo, pues decir, ¿no? Ay, esto no tiene nada que ver. Se cambió de presentación. Para concluir podemos decir, ¿no? Que son muchos los retos que tenemos por delante. Aquí en la presentación vienen diferentes fuentes que les invito a que consulten. Aquí hay un documento, por ejemplo, de IDEA Internacional, donde nos da muchísimas buenas prácticas de tecnología en la materia electoral. Les invito a que lo consulten. Hay que tener cuidado, no implementar tecnología por implementarla o copiar por copiar los modelos de otros países, pero creo que sí hay que tener en cuenta que el Internet es un derecho humano, que la tecnología puede ayudarnos a resolver muchos problemas y creo que hay que ser inteligentes para que esa tecnología pues, nos ayude, ¿no? Con problemas que nos están agotando tiempo, recursos y dinero.
Entonces, hay mucha resistencia al voto electrónico, pero yo insisto, ¿no? Vean la magnitud de un país como el de Brasil, como la India, que la urna electrónica les ayuda a en un día saber quién va a gobernar. Eso es una cuestión importantísima. Obviamente no son sistemas perfectos, yo ya les compartí algunos problemas de Brasil, como el hecho de que tardan muchísimo para resolver el tema del registro de candidaturas. La verdad, aquí mis respetos, porque cuando hice el análisis comparado con el INE, que también revisa una gran cantidad de candidaturas y lo hace magníficamente, fiscaliza los recursos de todas las candidaturas de todo el país y lo hace en tiempo récord. Ahí sí mis respetos para el INE. Pues tienen defectos todos los sistemas, ninguno es mejor que otro, pero podemos aprender de estas buenas prácticas. Les invito a seguir, ¿no? Con la curiosidad en este tema y a impulsar el tema de manera muy responsable. Les agradezco enormemente su atención, su paciencia y bueno, aquí les dejo también en la presentación vienen mis datos, bueno, mi arroba en Twitter y me quedo a sus órdenes. Les deseo que terminen este diplomado con muchísimo éxito y nos estaremos viendo seguramente en otras actividades académicas de esta Escuela Judicial Electoral. Que tengan linda noche. Gracias. Gracias, doctora. A usted un Hasta placer. luego, buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Oiga, solo un comentario. Compartir la presentación, pero de candidaturas Ah, independientes. sí. No, esas ni le hagan caso que ni funciona esa, ¿eh? Qué bueno que me dices. Espérame tantito. Aquí está el link. Bueno, la otra presentación ni siquiera está terminada. Ahí No va. sé por qué. Ahí está. Esa sí es la buena, ¿eh? Hasta la próxima. Gracias.